Martirio lo hicieron dentro del marco de esta cátedra libre Héctor Schmidt. Así que bueno, Nico. Intelectual, se nos parecía, además de nuestras posiciones filosóficas, siempre tenía de alguna forma de marxismo, renovada, como decía antes, pero también de nuevas ideas, entre las cuales personalmente mi contacto con algunos aspectos de la estética de origen italiano, Galeno de la Volpe, para decir algo, algunas cosas escribí en ese momento sobre el tema, y lo más novedoso que se nos aparecía, o que se me aparecía en mi interés, era el campo del estructuralismo y la semiología francesa. Y ahí un hombre fundamental que era Roland Barthes. Este es un hecho nuevo intelectualmente. Prácticamente en la Argentina no se hablaba de semiología salvo desde el punto de vista lingüístico, y aquí teníamos justamente con nosotros trabajando en íntima relación una de las expresiones más notables del mundo, inclusive de este orden de los estudios lingüísticos, que era Luis Prieto. Luis Prieto en ese momento era el director del Departamento de Letras y yo era el secretario del departamento. Hicimos, además de vínculos políticos, de vínculos intelectuales, hicimos una fuerte amistad, y lo recuerdo que hicimos un seminario conjunto sobre, que creo que es el primer seminario que se dio, seguro en Córdoba, y no sé si en otras partes del país, sobre semiótica y literatura, semiología, semiología, con los elementos de semiología de Roland Barthes, que es un texto que después se difundió mucho, pero esto nos sirvió como eje para desarrollar un seminario en la Facultad de Filosofía que lo hicimos conjuntamente con Luis Prieto. Era un aprendizaje común también para Luis Prieto, era meterse en este campo, ya que él venía, insisto, rigurosamente de la lingüística. Sí, bueno, para contextualizar un poco, el video le va a hacer, déjala ahí la imagen un minuto. Es un programa que se hizo aquí en el CEA en el año 2004, entrevistas a personalidades de la cultura. Se hicieron entrevistas videograbadas, el conductor era Kuroki Murua, yo era el productor, es decir, el dueño del auto que lo llevaba a él, y al camarógrafo de los lugares, porque las entrevistas se hacían en los domicilios. Y después esta ha sido, digamos, ha sido retomada en la apertura de la Cátedra de Smucker, que se hizo en el año 2008, y se hicieron algunos videitos, y esta es la clase 1, digamos, en esa creo que tuvo como invitado Noé Gitrick, y este video se pasó en el momento de la apertura. Esta es una entrevista que dura una hora más o menos. Una entrevista muy linda, y esta en muchos casos. Que después les pasaron por Canal 10. Sí, bueno, al Canal 10, digamos, yo devine conductor de un programa que tomaba fragmentos. En los 30 años del CEA hicimos un programa que se llamó también Voces Elegidas, y se pasaban unos minutos del programa y había alguien que era comentarista de eso, claro, que se decía claro, ahí. sí. Eso me acuerdo. No me acuerdo quién fue comentarista de Muestra. Bueno, se pasaba un fragmento de 3 o 4 minutos y había un invitado. Adriano, ¿vos estuviste en el ¿no dijiste que la apertura fue o no? Fue la apertura y bueno, con Adriana planeamos eso, creíamos que los SRT se encargaban de todo, y nos fuimos dando cuenta
de que estábamos laburando con mucho orgullo, ¿no es cierto?, para el multimedio. Pero yo no tenía oficio. Habrán hecho una buena cantidad de guita con ese. Sí, no, seguro, seguro. De todas maneras, también, digamos, fui aprendiendo el oficio. Un ensayo al principio donde me dijeron, no, las manos ahí no, acomodar las manos. Por suerte al lado había una conductora profesional que más o menos ya centraba la atención, porque lo mío no era de todo profesional, digamos. Bueno, esa es la historia de esa serie Voces Elegidas y este es el fragmento. Bueno, me pareció oportuno porque en cada mesa, cada programa tenía la posibilidad de presentar un pequeño video al inicio o al cierre, y no habíamos presentado en ninguna de las mesas un video de Schmuckler, y queríamos hacerlo en esta mesa de cierre. Y también detenernos un poquito en lo que yo llamo su legado, si ustedes lo permiten, en unos poquitos minutos. Lo primero que quiero hacer son los agradecimientos de caso. Muchos están ausentes, entiendo por el contexto, pero quería mencionarlo, ¿no? El seminario contó con la participación de 20 programas, de los 28 que tenemos actualmente, y quiero agradecer a sus equipos por el compromiso y la participación, porque así como se comprometieron en la primera mitad del año, en la segunda mitad del año que se concretó el seminario, lo cumplieron. Trabajaron hacia adentro con sus equipos y vinieron a las mesas con lo que habían dialogado, a compartir, a disponerse a conversar con otros enfoques, con otras disciplinas también, ya que es muy rica, ustedes lo saben bien, la comunidad del SEA en eso, ¿no? En formación, en disciplinas, en enfoques. Así que me parece que lo hemos logrado en conjunto, lo hemos hecho en conjunto. Bueno, entonces contarles que las mesas, que recién creo que Claudio preguntaba, fueron, o Silvia, bueno, la primera mesa llevó por título Discursos sobre la estatalidad, tecnologías y política. La segunda mesa, Políticas estatales entre libertades individuales, bienes comunes, espacios comunales y demandas sociales. La mesa 3, Derechos, culturas, deporte, buen vivir y bienestar social. Y la cuarta mesa, Universidad Pública, Pensamiento Crítico, Lenguajes del Arte y Memoria. Entonces, agradecer por toda esta organización a la comisión, en la que estuvieron presentes las áreas Estudios de América Latina, Pablo Pajaguirre, que está por aquí, Carla Pedrazani, el programa que co-dirijo, Estudios Sociales de la Memoria y el Patrimonio, Tamara Liponeski, Historia y Política Contemporánea, Daniela Kunz y Gabriela Closa, Estudios Interdisciplinarios de Género, Adriana Boria, y Estudios Internacionales, Henry Yo. Bueno, agradecer también el acompañamiento, asistencia y difusión a Paula Villa, Luciana Esgro, a Yelén Gallego, Nicolás Cruz y Mayra Rivarola, también a Valentina Sartori y Olga Ponza del programa Espacialidad Crítica. O sea que esto ha salido bien porque hemos sido muchos. Y por supuesto a todo el equipo de gestión del SEA que nos ha ido apoyando en estas iniciativas. Esta iniciativa surgió en el marco del primer encuentro de programas de investigación que hicimos el año pasado, en noviembre, y nos quedamos con muchas ganas de seguir haciendo cosas juntos, dialogando, etc. Bueno, para esta mesa, para el público presente, hemos invitado a conversar sobre el eje central que nos convoca, que es el Estado en disputa, estatalidad, universidad pública y cultura, a 3 investigadores de nuestra Universidad Nacional por sus trayectorias, formación, experiencia y vínculo con el quehacer cultural, que son Silvia Barey, Marta Spil y Claudio Díaz. Antes de darle la palabra, robo unos minutitos más, como decía recién, para hacer una referencia breve, al legado del querido investigador Héctor Toto Schmuckler, ya que en este primer seminario la cátedra libre es la que nos ha alojado, ¿no? Como les contaba hace un momento. Entonces, y quizás nos sirva para conversar también, recordar algunas de las principales constantes que forman parte de ese legado. Una de ellas es ser consecuentes con la palabra, en lo que esto implica o conlleva en compromiso con la vida. Porque un rasgo de lo humano, como enfatizaba siempre Schmuckler, es ser responsables de la palabra. Lo contrario, su devaluación permanente, la pura repetición del sonido vacío, conduce, como sabemos, a la precarización del diálogo y a su cercenamiento, a la censura y a la persecución del pensamiento que cuestiona y confronta. Ser consecuente con la palabra fue justamente lo que condujo a Schmuckler
a investigar dentro del campo de la comunicación masiva aquellas experiencias que favorecieron los procesos de liberación en nuestras sociedades latinoamericanas. Otro elemento central de este legado es sin duda la importancia de la memoria, ligada a la responsabilidad cuando la concebimos como palabra que investiga y se interroga sobre pasado y presente, asumiendo un compromiso crítico frente a lo social, siendo su pregunta central, en tanto preguntar político-práctico, cómo han sido posibles ciertos hechos del pasado y cómo son posibles los que configuran y afectan nuestro presente. Pero no por mero afán de registro, sino para obrar a partir de la libertad de acción que hace posible el conocimiento de nuestros límites. La memoria frente al olvido, entonces, porque lo que cesa en este es la responsabilidad de preservar esa palabra emancipadora que evoca el pasado para actuar sobre el presente. Y en tercer lugar, y con relación a lo que no se debe olvidar, Schmuckler pone en el centro de lo que importa las constantes de la condición humana, en consonancia con los grandes escritores y pensadores políticos de la temprana modernidad, pero también con las grandes obras literarias de todos los tiempos. El amor, la idea de la muerte y la fragilidad humana. Porque el olvido de estas constantes nos lleva a creer que lo accesorio es fundamental, dice Schmuckler. De allí la importancia de conjugar una ética de la existencia con una ética de la lucha. Por último, me gustaría agregar en referencia al contexto actual de lucha que atraviesa toda nuestra comunidad universitaria en sus múltiples modalidades, asamblearia, de marchas, paros, clases públicas, tomas, etc., un concepto que Schmuckler recupera y reivindica al reflexionar sobre el cordobazo, en su dimensión de fiesta social, como lo recuerda también la memoria de quienes lo vivieron. La fiesta pensada como momento de reconocimiento colectivo, de restitución de lo absoluto y sobre todo de esperanza a partir de lo que la multitud, en tanto comunidad unida, puede lograr. Porque como dice Toto, y cierro con una cita, la fiesta, en su plenitud, sabe que la muerte es la única certeza que comparten los hombres. Por eso la vida se vuelve responsabilidad impostergable. Esta convicción funda la dignidad, ¿no? Entonces, que el cierre también tenga algo de fiesta en este sentido. Bueno, con esto yo le daría la palabra a los expositores. Yo quería Y agregar algo, porque si me permiten es muy breve y tal vez me tome la atribución que esta es una manifestación, digamos, del conjunto de los programas. Te quería agradecer a vos, toda la organización de esto, ¿no? Un especial agradecimiento para lo que significa para la institución en relación a la investigación y a los programas, bueno, todo lo que hicimos, pero era un agradecimiento, nada más que eso. Hace bien porque es mucho trabajo. Es colectivo, Toda la pero insistencia, coordinó todo, o sea que eso no quería dejarlo pasar. Gracias. bueno, muchas gracias, Adriana. Y brevemente voy a ir introduciendo a cada uno de nuestros invitados. Silvia Varey, que nació en San Francisco y actualmente en Cerro Azul, Tierras de Córdoba, es doctora en letras y escritora, se desempeña como profesora de posgrado en distintas universidades nacionales y participa muy activamente en la vida cultural de Córdoba. Ha publicado numerosos libros teóricos de su especialidad, teoría literaria y teoría de la cultura, y 11 libros de poemas, entre los que se citan los dos últimos, Fauna y Agua. Integra el grupo y consejo de redacción de la revista Palabras de Poeta, fue decana de la Facultad de Lenguas durante 2 periodos y vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba entre 2013 y 2016. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Empiezo con los agradecimientos también. Gracias Marcela y Marcelo. Tenemos una repetición de nombre. Y por supuesto, Los elegimos por afinidades. claro, la gestión trata de que sea del mismo lado la cosa. Gracias por la organización, por la recepción. Efectivamente, yo acá me siento en mi casa. Y gracias también por el homenaje al Toto, a Héctor Schmuckler, porque a mí me parece que el agradecimiento es una virtud del corazón, una virtud que debemos cultivar los humanos y muchas veces no la cultivamos. Entonces la presencia del Toto es muy entrañable para todos nosotros y muy merecido me parece el homenaje, ¿no?
Bueno, yo, y gracias a los compañeros de la mesa, a ver qué vamos a decir. A mí se me ocurrieron algunas cosas, tengo anotado más como una guía que como una cosa muy armada. A mí, a partir de la cuestión del estado en disputa, o de la palabra disputa justamente, que tiene que ver, no sé, si lo hubieran pensado exactamente para este momento no les podría haber salido mejor cuando lo imaginaron, porque estamos en el momento absolutamente álgido de la disputa. Y entonces yo empecé pensando, o tratando de reflexionar sobre de qué disputa estamos hablando, y entonces una de las opciones, una de las respuestas que yo puedo dar es que estamos en un momento álgido de la disputa por el sentido. ¿No es cierto? Hablar del sentido abarca tanto el territorio del lenguaje o de los lenguajes como las prácticas. Cuando decimos lenguaje decimos también una de las prácticas sociales, ¿no es cierto? Que se proyecta hacia otras prácticas. Sin leer a Gramsci, citándolo superficialmente, muy superficialmente, menos aún a los gramscianos de Córdoba, entre los cuales está, desde la década del 60, entre los cuales está el Toto, que se ocuparon de traducir a Gramsci, de difundirlo, de reflexionar sobre las condiciones históricas y políticas de aquella década del 60-70 a partir del pensamiento de Gramsci. Nuestro presidente ha dicho alegremente que se trata de una batalla cultural. Lo ha dicho alegremente, pero es cierto, es efectivamente verdad, con la particularidad de que cuando dice batalla cultural, dice cultural con K. O sea, elige claramente el perfil del enemigo, ¿no es cierto? Y señala que es una batalla por la libertad y por los derechos del pueblo. Entonces ahí uno se pregunta si la libertad y los derechos del pueblo tienen que ver con cerrar ministerios, cancelar programas, cancelar a la gente de los derechos humanos, a las políticas de género, y en este momento específicamente a elegir a la universidad como el blanco predilecto, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice batalla cultural, lo que se está hablando es, más que de una disputa, a mí me parece que en este momento en el que estamos, ¿no es cierto? Es más que una disputa por la cuestión del sentido, sino que es una lucha, o como el mismo presidente lo ha definido en estos días, como una guerra. Él habla de una guerra, lo cual deja de lado la posibilidad de un diálogo, de una discusión en la que uno puede no estar de acuerdo, y por lo tanto de un consenso social y de algún tipo de consideración sobre el otro. Estamos en una batalla, estamos en una guerra, por lo tanto el otro es alguien a quien derrotar, por no decir, iba a decir matar, pero están a punto de matar, estamos muy cerca, ¿no es cierto? Orientados fundamentalmente a determinados ámbitos de la cultura que somos los enemigos. La educación, el periodismo, por más que haya un periodismo afín, pero el periodismo recibe dardos envenenados, todos los ámbitos de la cultura y del arte, y los que señalé recién como proyectos que ponen en primer lugar los derechos del otro, como son los derechos humanos o los derechos de género, o inclusive hasta el derecho a recibir ayuda para comer. Entonces, lo que está en juego va más allá de un orden político y económico, y se empeña en desarrollar prácticas violentas, muy violentas, imposiciones culturales que lindan prácticamente, diría yo, con el abuso, con lo que se podría denunciar como abuso, ¿no? Entonces, esta elección de la universidad en estos días, en estas últimas semanas, para enfrentar en esta batalla cultural, ayer
anoche, a cada rato me escandalizo por algo distinto, pero porque es a cada rato, no es solo anoche. Pero anoche anoté esta frase. Los farsantes defienden sus curros a través de la figura de las universidades. O sea, hemos pasado a ser también farsantes, ¿no es cierto? Entonces estas frases que leemos, que escuchamos, que circulan, que se repiten, ¿no? Que tratan efectivamente de imponer un nuevo sentido que circula hacia el orden de lo social y que proviene de una hegemonía, término gramsciano por otra parte, ¿no es cierto? Y son frases que entran muchas veces en colisión directa con lo que uno podría llamar el sentido común, el sentido de la doxa, y los sentidos que construyen los saberes universitarios, los saberes intelectuales. Entonces ya estoy hablando de tres órdenes de sentido. Un orden hegemónico, el orden de la doxa, del sentido de lo que circula como sentido común, y lo que nosotros proponemos como construcción de sentido, multiplicados en sus diferencias, en sus posibilidades críticas desde los saberes académicos. Les voy a castigar con algunas frases que tienen que ver en este momento con la construcción de la hegemonía. Las marchas son extorsiones, los presupuestos universitarios son un mal gasto para el Estado, el veto es total, no nos movemos un centímetro de lo que dijimos, se inventan alumnos en las universidades nacionales para cobrar fondos y no se sabe si el 38% de ellos cursa alguna materia. No puede ser que los tipos de filosofía y letra, mientras se fuman un porro, te estén interrumpiendo el crecimiento productivo del país. Lo que pasa es que no quieren ser auditados para seguir con la corruptela. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo, etcétera, etcétera. Ustedes podrían completar, cada uno de ustedes podría completar la lista, ¿no es cierto? Esto no es que suceda por primera vez, ni que no sea parte de la construcción del imaginario cultural de un país. Uno puede hacer un repaso histórico, una genealogía de cómo determinadas consignas han marcado determinadas épocas, como decir Argentina granero del mundo, o como decir Argentina potencia en la época del peronismo, o como decir los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Ese cartelito que estaba pegado en todos los taxis en la época de dictadura, cuando estábamos viviendo sobre los campos de concentración, y teníamos amigos y familia desaparecidos, exiliados, presos, etc. Pero circulaba eso de que los argentinos somos derechos humanos. Después, el lema del nunca más del gobierno de Alfonsín me parece que marcó también una historia fundamental, a tal punto que esa consigna sigue siendo la consigna de los derechos humanos, la seguimos repitiendo, ¿no? Junto con la de memoria, verdad y justicia, marca una época de recuperación de los derechos humanos. Bueno, después vino Menem con la cuestión de Argentina primer mundo, primer mundo. No sé si no alcanzamos a creernos que estábamos en el primer mundo, pero bueno, esa era la idea, ¿no es cierto? Pues la circulación de la idea de que la patria es el otro, con políticas de derechos y de inclusión de los últimos gobiernos hasta el 2016, los gobiernos de Néstor y de Cristina, ¿no es cierto? Y ahora, la idea de que todo aquello que circuló como principio de derecho y como de inclusión social es un curro. La idea del curro, la intervención de las universidades, la Universidad de las Madres intervino con un fundamento ridículo, que es que se intervenía porque no funcionaba el aire acondicionado en el ingreso, cosas que no tienen sentido y que están en otra cuestión, ¿no es cierto? Y lo que puede marcar la cuestión de los derechos humanos, que está íntimamente vinculado a nuestro ser en la universidad,
es la idea que tratan de imponer de que en relación con los derechos humanos hay que decir una verdad completa. Hay que decir una verdad completa, ¿no es cierto? Desconociendo que la lucha se dio en relación con aquello que fue horroroso y que se hizo fuera de la ley, probablemente fuera de la ley, ¿no es cierto? Entonces se trata de imponer la construcción de nuevos sentidos que no es que no existiera, existían larvados en nuestra sociedad, que tenían que ver o que siguen teniendo que ver con la teoría de los dos demonios, ¿no es cierto? Y con este contraste binario entre los unos y los otros, no la patria es el otro, sino que el otro está fuera, ¿no es cierto?, de la patria, y que el señal es parte de la famosa grieta que se viene cultivando prolijamente hace bastante tiempo, ¿no es cierto? En ese borde de esa grieta hemos quedado, hemos quedado los universitarios, ¿no es cierto? En medio de una serie de discursos exagerados, rimbombantes, mentirosos, violentos, que pueden causar estupor, pero que van construyendo, constituyendo o larvando una especie de doxa de pensamiento común, ¿no?, que la gente entre a repetir y que justamente a mí me parece que desde la reflexión, desde el pensamiento crítico, desde propuestas como esta de este seminario, gracias, debemos tener la capacidad de discutir, ¿no es cierto? Entonces ahora me detengo un poquito en el discurso de la doxa, en lo que llamamos el sentido común, esta disputa por el sentido común, el que circula todos los días, el que uno escucha en la radio, lee en las redes, está en la televisión. En la radio no, porque yo no escucho radio ahora que me doy cuenta. En la radio, es una radio por una cuestión generacional, me parece que yo no escucho radio. Pero supongo que cuando la gente habla y dice cosas en la radio, como las que escuchamos en la tele, dice estas cosas que pasan por una especie de sentido común, ¿no es cierto? Entonces, en general, lo sabemos, lo hemos escuchado, lo dice la encuesta, el 80% de los argentinos defiende la universidad pública. Defiende la universidad pública. Y hay un enorme consenso sobre el valor de la universidad pública y sobre esta capacidad que ha tenido en la Argentina de ascenso social, de sostener una clase importante en algún momento, no ahora, que fue la clase media. Ahora bien, ese discurso que sostiene a la universidad pública, un discurso que sin embargo, en forma de circulación de la doxa, tiene un pero, o varios peros, se convierte en un discurso adversativo. Sí, la universidad pública, pero son bravuconadas del presidente, pero no va a pasar nada. Eso de una manera subterránea, de una manera alarmada, esconde en realidad un pensamiento reaccionario. Un pensamiento reaccionario, ¿no? Un pensamiento que justifica todo aquello que se está haciendo desde la construcción hegemónica del sentido, ¿no? Entonces acá tengo algunos ejemplos que podrían ser parte, pensaba yo esta mañana, de un nuevo diccionario de sonceras argentinas. Me hubiera gustado, Jaureche, un nuevo diccionario de estupideces argentinas, ¿no es cierto? Nuevas. Con caras nuevas, Entradas nuevas. con ideas viejas y nuevas, y que uno escucha todos esos peros cuando se repiten, a veces ingenuamente, a veces con mala onda, ¿no es cierto? Y a veces con gente que efectivamente cree, por ejemplo, esto que voy a leer ahora son cosas que he escuchado o leído. Esto de que se da que sí, que la universidad pública, que yo qué, pero muchos van a la universidad para hacer militancia barata y no estudian. Los viejitos que van a las marchas universitarias, me incluyo, tienen que estar cuidando a los nietos y no en la calle porque se pueden golpear. Todavía no. Un nieto te va a golpear a vos. Las universidades deben ser auditadas porque hacen lo que quieren con la guita. Yo conozco vagos que se anotan en la universidad para que les den una beca y nunca se reciben.
Chau al purro de los programas de género en las escuelas. Las mujeres también son golpeadoras. Anotado bien. En el primer mundo, las universidades son privadas. No me digas. Yo trabajo como delivery de la comida que vende mi mamá. Y no puedo estudiar. Pero me gustaría ir a una universidad privada porque ahí estudian en serio. Etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hacen doler el estómago. Solo leerlo, ¿no es cierto? Entonces, es bien interesante este contraste, porque no solo se trata de imponer un nuevo sentido, o sea, de imponer una nueva forma de verdad, sino también se trata, me parece, de que estamos asistiendo, el Toto habría hecho muy buenas reflexiones, a una especie de desintegración de la palabra, lo cual conlleva una desintegración de la memoria y una desintegración, hecha muy a propósito, de la red pública o de la cosa política, ¿no es cierto? Hay consignas, hay frases hechas, hay discursos vacíos, escuchamos banalidades, restos de palabras que imponen sentidos que indudablemente discuten o se enfrentan con cualquier tipo de argumentación crítica. Entonces ahí me parece que está el lugar de las universidades, del sentido crítico, de la subjetividad intelectual, ¿no? Que debe discutir y no ser destituido por un sentido común que más de las veces es ingenuo, otras es mentiroso, y por supuesto tiene este contenido de violencia que venimos escuchando, ¿no es cierto? Una especie de sentido común que circula de boca en boca, o que más que de boca en boca, escuchamos en las entrevistas que hacen, por ejemplo, en la calle, los noteros de la televisión, o en las redes, más que de boca en boca, de red en red. Eso se lee todo el tiempo, ¿no? Eso a mí me parece que estamos como una especie de borde o de abismo del sentido, ¿no? El otro día leía escuchaba que Sergio Holguín decía: desarmar su discurso, ponerlos en evidencia, desconfiar de ellos, resulta fundamental para disputarle el poder a este gobierno cada vez más cruel y violento. Bueno, estamos de acuerdo, pero también, digo yo, hay que desarmar este discurso de la doxa, este discurso de la vida cotidiana, del saber común, que ha entronizado la idea de que el Estado es un Estado corrupto y que solo un Estado que no puede seguir siendo inclusivo y que todo se puede combatir con licuadora, ¿no es cierto? Con licuadora o con motosierra, ¿no es cierto? Son corruptos los políticos, son corruptas las madres y las abuelas, son corruptos los programas que llevan adelante programas de género, políticas de género y por supuesto las universidades, que deben ser auditadas. Aviso, yo que fui vicerrectora, que la universidad ha sido auditada 2 veces por año, todos los años, todo el tiempo. Y además, de vez en cuando, tocaba auditar a una facultad. A mí me tocó como decana. Un infierno que te audite en la facultad porque se pone todo se transparente. Pero esto se ha convertido en una especie de doxa, de lugar común, al que tenemos mucha guita, nos dan mucha guita y hacemos cualquier curro con esa plata y no queremos que nos auditen, ¿no es cierto? A mí me parece que en este movimiento de los discursos sociales, en este sistema de relaciones, esta forma de circulación en el orden de la cultura, no todo está perdido. No quiero ser tan pesimista porque si no... Claro, déjenos una frase Exacto. alentadora. No todo está perdido, claro, no todo está perdido. Se lo hemos pedido a los tres expositores, ¿no? Digamos algo, ¿no es cierto? A mí me parece que hay en la cultura, en las culturas, pues podemos hablar de manera general de la cultura argentina, ¿no es cierto? Que hay que particularizar, una especie de subsuelo, ¿no? En que circula, se va construyendo un sentido otros sentidos que se resguardan en un pensar que
que pone en discusión lo que tanto lo que se dice desde la doctrina como lo que se baja hegemónicamente desde el poder, ¿no es cierto? Hay un sentido, bueno, las teorías de la cultura lo estudian muy bien, de las periferias al centro, que pretenden horadar ese centro y que en algún momento lo consiguen. Hay un estado de resistencia de la cultura que estamos viviendo en este momento en las universidades, que es por una parte una resistencia explícita, salimos a la calle, salimos a la facultad, damos clases en la vereda, discutimos, hacemos marchas, etc. Y otra forma de resistencia, no tan visible, tal vez más en relación con ese subsuelo, con una especie de agujero negro donde hay muchas cosas que no se ven, que tiene que ver con estas reflexiones necesarias acerca con la posibilidad de instaurar discusiones y pensamientos críticos. Ahí lo que tenemos son más preguntas que respuestas, tenemos más preguntas que respuestas en este momento. Tal vez siempre hemos tenido más preguntas que respuestas. Tenemos muchas preguntas y ensayamos muchas respuestas. Por ese camino hay que seguir yendo. Hay que reelaborar las preguntas, las preguntas que nos importan, las preguntas que permiten pensar, permiten discutir. Como hacía, por ejemplo, Nicolás Casullo, que se preguntaba en un momento sobre qué fondo de sentido una cultura puede reconocer su barbarie. Me parece bien interesante como pregunta, sobre qué fondo de sentido una cultura puede reconocer su barbarie. Revisando, a propósito de esta investigación, releyendo al Toto, releyendo a Smucker, encontré una pregunta parecida, una pregunta equivalente a la idea de que muchas carreras universitarias son un fraude. Bueno, por supuesto, las nuestras, las humanidades, las carreras de ciencias sociales, la nuestra es un fraude total. El Toto diría, lo cito, nadie pone tanto en juego el sentido mismo del pensar como la necesidad de saber desde qué fondo lo impensable se hizo posible. Fíjense que en los dos encuentros, las dos citan la palabra fondo. Eso que yo llamaba al principio una especie de subsuelo, una especie de lugar larvado, desde donde surgen cosas terribles y posibles. El orden de lo posible, ¿no? Lo que decíamos recién, que no todo está perdido, ¿no? Hay un fondo, diría Nicolás Casullo y el Toto, ¿no? Entonces, para terminar, porque si no me voy a pasar de los 15 minutos, volviendo a la idea de que todas las políticas de género, de derechos humanos son un curry, por supuesto, que la universidad también lo es porque solo llegan a la universidad un grupo minoritario de élite del país, de nuestra cultura. Yo quiero citar para terminar un pequeño fragmento, al final del manifiesto que lee Pedro Lemebel a fines de los 80 en una convención del Partido Comunista en Chile a la que él pertenecía. Leo la última parte. A este tren no me subo, sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, otros perros con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se cubra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañeros, que su revolución les dé un pedazo del cielo rojo, para que puedan volar. Me parece que todos acá queremos que los niños, los jóvenes, los que están en la secundaria, los que están en la universidad, que vuelen, compañeros. Y si estamos peleando al lado de eso, es justamente por eso. Muchas gracias.
Gracias a Dios, me emocioné. Gracias a ustedes. Esperaba que poemas de Mebel estuviera en la revista, pero no está Esperen. en la revista 18. Hablamos de palabras de poeta. Ah, ni yo me doy Pero cuenta. vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir diciendo que lo pongan en la... Lo que pasa es que es larguísimo el poema. Tiene 4 páginas. Ah, bueno. Hacemos una especie de poesía. Bueno, voy a presentar a Marta Gil, sentada aquí a mi lado, profesora, licenciada y doctora en historia, magíster en ciencias sociales, hizo su doctorado en INSEA, es profesora titular regular de introducción a la historia en la Escuela de Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es autor, entre otros textos, de Memoria y Política en la Historia Argentina Reciente, una lectura desde Córdoba, publicado por la UNC en 2009, y de Historiografía Argentina, modelo para armar, y Mago Mundi 2022, coordinado por Silvia Leoni y Daniel Guzmán. Realiza la labor de secretaria de redacción de la revista Estudio, aquí en INSEA. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Marcela, pero en su nombre a todo el SEA. Y como decía Marcelo, cuando me presento, bueno, he participado y sigo participando en múltiples espacios acá. Digamos, soy una de las fundadoras, socia fundadora, participante del SEA, digamos, este grupo que se suma a la iniciativa de Francisco de Lich y de muchos otros profesores, digamos, que piensan en conformar un espacio para las ciencias sociales, digamos, un espacio que, fíjense ustedes, que a nivel de grado recién se logra conformar con la Facultad de Ciencias Sociales en el 2015, ¿no? Y cuando digo socio fundadora, hablo de los que éramos pichones y pichonas en esa época, digamos, todos jóvenes recién recibidos, ¿no? Y que justamente estábamos egresando de una Facultad de Filosofía y Humanidades en una Universidad Nacional de Córdoba, donde la transición democrática se demoró mucho, ¿no? Donde, bueno, acá Claudio es de otra de las escuelas también, ¿no? Entonces, justamente como historiadora no puedo dejar de pensar el contexto de producción de lo que fueron mis investigaciones a lo largo del tiempo, digamos, y donde la figura del Toto fue muy importante para mí para pensar los temas de memoria, ¿no? Porque yo empiezo a elaborar mi tesis doctoral cuando se estaba creando el programa de estudios para la memoria acá en el SEA en el año 2003, ¿no? Entonces, bueno, ahí me integro a ese equipo de investigación interdisciplinario, digamos, justamente, donde estábamos comunicadores, antropólogos, bueno, historiadores, sociólogos, que pensaban en los temas de la memoria y no se pensaban en cualquier contexto, ¿no? Se empezaban a pensar en esa época donde se estaban reabriendo los juicios por la verdad, se volvía a discutir lo del terrorismo de Estado, bueno, nunca se dejó de discutir, pero el mismo de por medio, ¿no? Y digo, esta transición democrática que se demoró mucho porque las periodizaciones que hacemos de los tiempos políticos no son claramente las mismas para los fenómenos sociales o culturales, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, en 1983 volvemos a la democracia, ¿no? Pero particularmente en la facultad de la que participé, egresé y sigo participando, esa transición se demoró, ¿no? Porque los grupos de docentes, los grupos políticos que se habían hecho muy fuertes durante la dictadura, bueno, hay todo un proceso de ayornamiento, digamos, que continúa hasta el presente, los concursos se demoraron, entonces tenemos que esperar a principios del siglo XXI para que se empiece a hablar de otras historias, ¿no? De cómo se escribía esa historia, de otras historias más renovadas, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante lo que vos, Silvia, empezaste a decir, ¿no? Lo de las disputas por el sentido, porque bueno, como mesa de diálogo, digamos, uno viene con algo que estuvo pensando para esta mesa, pero nos estamos escuchando y desde ahí intercambiar, ¿no? Y bueno, justamente dentro de esas disputas por el sentido, la historia es un recurso clave, ¿no? O sea, la historia está claramente siempre en disputa, nunca dejó de estar. Y hace poquito, digamos, esta fecha, esta otra efeméride, el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, habrán visto que, bueno, que desde las redes oficiales de comunicación del gobierno salen
con un video que creo que Mitre hubiera hecho algo un poco más moderno, ¿no? En el siglo XIX. Un video de descubrimiento, Colón llegando y toda la cuestión, y salen ahí con ese video, ¿no es cierto? Entonces, en estas disputas por el sentido, cuando Silvia decía lo que está en el subsuelo, recordé Carolina Ortiz cuando habla del subsuelo el suelo de la parte sublevada, ¿no es cierto? Entonces, justamente con ese video le salen a llamar directamente el Día del Descubrimiento y no el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Que va en línea con lo que vos, Silvia, decías de, bueno, ¿qué es esto de la ideología de género? ¿Qué es esto del género? ¿Qué es esto de andar con la E? Y toda la cuestión, ¿no? Y que uno también lo ve en el caso de los estudiantes que se están incorporando, ¿no? Porque no hablamos que solo las personas mayores son conservadoras, no es así, digamos, antes de este gobierno, en una materia de primer año, yo soy historiador y doy introducción en historia en la Escuela de Historia, una de las colegas estaba refiriéndose a una actividad sobre memoria, y bueno, y hablaba con la E, hablaba en lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces se acerca un alumno y me dice, profesora, en esta cátedra todos van a hablar con la E. Y yo le dije, no, yo hablo con la R. Por mi pronunciación. Me miró, mi hijo me decía, oye, encima lo trataste mal. No, quería romper un poco con esta cuestión porque su preocupación es que iba a empezar a cursar y todos íbamos a hablar con la E. Entonces yo le dije, bueno, no, yo hablo con la R, la profesora habla con la E, le dije, bueno, es en una universidad, digamos, con pensamientos diversos, como para romper un poco la cuestión. Yo digo, un alumno recién egresado del secundario, que su preocupación es que iba a empezar a cursar y le iban a hablar con la E, con el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces quise empezar con esta referencia a la conmemoración del 12 de octubre, digamos, cambiar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del Día del Descubrimiento, porque tiene que ver con un concepto que es clave para los historiadores y no solo para los historiadores, que tiene que ver con el concepto de usos del pasado, ¿no? Entonces, no es una cuestión peyorativa decir el pasado se usa, ¿no? Sino que tiene que ver con asumir las funciones que tiene la historia, las funciones que tenemos las y los historiadores, ¿no? Entonces, frente a esta comunicación gubernamental, sale al ruedo un historiador como Alejandro Cataluza, de la Universidad de Buenos Aires, y la nota tuvo bastante difusión porque se publicó en Clarín, ¿no? Vieron que eso también es una estrategia, no publicar solo en los medios de los zurdos, en los UCAS, ¿no? Sino publicarlos en estos medios así hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí justamente Alejandro Cataluza hace referencia a los usos políticos de la historia, desde todas las épocas, desde el momento fundacional, hace referencia, digamos, a la historia liberal, a la historia mitrista, hace referencia a que justamente la matriz de nuestra historia nacional surgió ligada a la política, ¿no? Porque estos dos textos claves de la historiografía argentina, como son la historia de San Martín y de la emancipación sudamericana, y la historia de Belgrano y de la independencia argentina, que nos escribe Mitre en el siglo XIX, justamente, fíjense, uno hace referencia a San Martín, el San Martín que lo exportamos hacia los otros países, de San Martín y de la emancipación sudamericana. Y el otro texto, el de Belgrano, es el héroe al modelo nacional, que es la historia de Belgrano y de la independencia argentina, ¿no? Entonces, Mitre escribe esos dos textos que fundan el relato histórico nacional y que es un relato que fue muy efectivo y que tiene vigencia hasta el presente, ¿no? Y un relato con el que nos formamos en los procesos escolares, ¿no? O sea, ¿quién decide que se conmemora el 25 de mayo, el 9 de julio, el 17 de agosto? ¿Cuándo se establece eso? Eso se establece con esta historiografía liberal, la historiografía de Mitre, ¿no? Y Mitre escribe esos libros cuando es un militante político también. Hay un texto muy interesante que juega ahí con las palabras de un historiador, no justamente peronista, digamos, que se lo podría acusar de eso, como es el caso de Míguez, que habla de Mitre Montonero. No juega con esa palabra, Mitre Montonero. Justamente hablando de que, bueno, Mitre todo el tiempo estaba cuestionando el orden establecido cuando él se quedaba afuera, ¿no? Y él escribe esos libros e interrumpe la escritura de los libros cuando le surge una tarea, un trabajo, que es ser presidente de la nación, ¿no? Entonces, fíjense, la escritura de la historia la interrumpe porque tiene que ser presidente del 62 al 68. Cuando recupera la escritura de los libros, y bueno, ya tenía toda la experiencia política. Entonces va a retomar la escritura y va a reescribir esos libros,
en función de la experiencia que él había tenido, ¿cierto? Y entonces ahí, y la preocupación por construir un héroe nacional como fue la figura de San Martín, que se termina de construir en 1880, ¿no? Esta figura, digamos, del San Martín que se va, que prefiere no participar de las luchas intestinas, ¿cierto? Este San Martín que nos muestran el abuelito canoso haciendo la huerta con sus nietos, o sea, el San Martín que está más allá de los problemas internos, y ahí aparece todo un problema cuando la cuestión de la donación del sable a Rosas, ¿no? Entonces ese es un momento incómodo para el relato liberal, ¿no? Entonces, bueno, ahí Cataluza retoma, contestándole a Milei, aunque Milei si de Cataluza no hace un videito corto de TikTok no se va a enterar, No lo va a ver. no lo va a ver, directamente hacer algo cortito así efectivo que le parezca, o alguno con que lo tuitee el Gordodano, iba haciendo, ahí lo lee y se entera, ¿no? Entonces, Cataluza retoma ahí una discusión que es clave, que es cómo la historia surge ligada a la política, ¿no? Que parecería una verdad de perogrullo, pero que se cuestiona en el presente, cuando se dice se quiere politizar la historia, se quiere cambiar la figura de San Martín. ¿Por qué vamos a cambiar el descubrimiento y por qué le llamamos a la diversidad cultural? Y pasa en todas las redes, ¿no? Por ejemplo, yo soy socia de un club de fútbol acá, que con Marcelo nos cruzamos también en esos eventos, ¿no? Sí, en efecto. Si quieren nombrarlo, no hay problema, ¿no? Claro, se puede nombrar, Sí. y mucho, se puede nombrar, ¿no es cierto? Y entonces, Belgrano tiene todo un área de... Tiene todo un área Belgrano Hay tiene un mala área... gente en todas partes. Claro, sí, ahora que pasa y es enero. Belgrano tiene un área de cultura donde justamente hace referencia a las efemérides todo el tiempo, ¿no es cierto? Y hace referencia al Día de la Mujer y esa referencia. Y uno puede ver ahí cómo en las redes hay una reacción que dice, pero esto es el club, ¿cómo van a cambiar el club? Que el club no hable de género, o sea que pero la gente reacciona como que eso es parte de ese orden natural a conservar, ¿no? Entonces, ese es otro concepto que me gustaría compartir con ustedes, que es, además de usos del pasado, el concepto de orden natural, ¿no? Cuando se piensa que hay un orden natural que existió desde siempre, que no debe ser cambiado, y que ese orden natural tiene componentes claves como, bueno, la familia tradicional, el papel de la religión católica, y de hecho, en los años 70 se publica un libro de Carlos Sacheri, ¿no es cierto? Que no es Eduardo Sacheri el actual, digamos, un libro de Carlos Sacheri que se llama justamente El orden natural. A Carlos Sacheri lo asesinan, el ERP se atribuye su asesinato, ¿no es cierto? Es un intelectual de derecha, lo asesinan justamente saliendo de misa, y a mí me llamó la atención ese texto porque cuando fueron los 400 años de la universidad y trabajamos en esos textos, digamos, coordinados por Alicia Salveto y por Daniel Saúl, y revisamos distintos periodos de la universidad, encontré que el texto del orden natural se había hecho una gran compra de ese texto para las distintas bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y ese texto había sido comprado en plena dictadura. Entonces, ¿por qué justamente la dictadura, en esa compra de textos, a los interventores militares que estuvieron en el primer tiempo, porque Córdoba siempre ha tenido y tiene cuadros dispuestos a sumarse a los gobiernos de derecha, ¿no es cierto? Entonces, piden comprar el orden natural de Sacheri, pero además lo ofrecen en las compras de libros que hacen, por ejemplo, de una penitenciaria de Mendoza, ¿no? Entonces envían textos de lucha contra el comunismo, envían el texto de Sacheri, o sea, la Universidad de Córdoba exportaba esos textos. Yo voy a buscar ese texto de la Biblioteca Mayor, me encuentro que hay un ejemplar de ese texto, ¿no es cierto? Y bueno, y esto como tarea de historiadora que uno va buscando, va buceando en las fuentes, y con lo que nos encontramos cuando reconstruimos qué pasó en la Universidad Nacional de Córdoba durante la dictadura. Como parte de ese orden natural, hay una determinada lectura de la historia, que es esta lectura que elaboró Mitre y quienes continuaron su tarea. Mitre la elabora en el siglo XIX, funda distintas instituciones, una junta de historia y numismática, después va a fundar lo que se va a convertir en la Academia Nacional de la Historia, que actualmente funciona y que podemos ver en el presente como muchos historiadores prestigiosos
son invitados a participar de esa academia. Y cuando, con la renovación de la vuelta a la democracia, era mala palabra formar parte de esa academia. Y ahora, digamos, muchos historiadores de prestigio son invitados y forman parte de esta academia. Es una cooptación que ha habido de quienes se renovaron, digamos, con la escritura de la historia y ahora forman parte de esta academia de la historia. Entonces, como parte de ese orden natural está esa lectura de la historia que se basa en comprender de una determinada manera el origen del país, cuáles fueron las divisiones, la relación de Buenos Aires con las provincias, y un relato, digamos, que se ha canalizado a través de los consejos de educación, a través de las distintas provincias y en el que todos nos hemos formado. Entonces, el problema es cómo se incorporan en estas disputas de sentido, en estas disputas por la historia, cómo se incorporan esas nuevas conmemoraciones. ¿Qué pasó con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia? ¿Qué pasó con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural? ¿Qué pasa con el lugar que se le ha dado a el Día de la Mujer? ¿No es cierto? Entonces, en todas esas nuevas conmemoraciones existen estas disputas de sentido. ¿Cómo pasó con una nueva conmemoración incluida por el gobierno peronista el 17 de octubre? ¿No? Entonces, a mí me interesaba, además de compartir con ustedes estos dos conceptos de usos del pasado y de orden natural, traerlo a Córdoba. Estamos en Córdoba, estamos en la Universidad de Córdoba con todas las particularidades que eso tiene, ¿no? Y también para salir de ese relato nacional. Porque mismo escribía desde Buenos Aires, pero había muchos intelectuales que se vinculaban desde Córdoba conmigo. Y también, para ser legitimado como intelectual en la época, y sigue siendo importante vincularse con los intelectuales de Buenos Aires. Vieron que no es lo mismo cuando se dicen las publicaciones locales que las nacionales le hace las de Buenos Aires. Eso era y sigue siendo así. Entonces, ¿qué pasó en Córdoba? Yo traí este librito que se llama Homenaje de despedida a la Córdoba docta y santa, que lo volvió a editar en una edición facsimilar cuando era director del editorial, nuestro querido Diego Tatián, que se vuelve a editar en el 2008, ¿no es cierto? Y este texto fue escrito en 1927 por un médico alemán que fue profesor acá, y publica este texto en el año 27 cuando se termina yendo de la Universidad de Córdoba, desilusionado porque ¿qué había pasado con la reforma? Que la universidad volvía a ser conservadora, ¿no es cierto? ¿Qué había pasado? Entonces, en este título, Homenaje de despedida a la Córdoba docta y santa, está caracterizando una Córdoba que uno dice, uy, pero me está hablando en este momento, ¿no? Más o menos. La Córdoba que uno ve en los medios. Docta y santa. Esta Córdoba docta y santa, ¿no? Entonces, George Nicolai, así se llama este profesor, dice que, bueno, que para ser profesor en la universidad no basta con tener estudios, haberse destacado en una determinada rama del saber, sino que depende con quién te hayas casado, depende de los vínculos con las familias provisionales, o sea, hace toda una descripción así. Y citando a Goethe, que Goethe dice que, bueno, que América no tiene tantas tradiciones como Europa, él dice que quien dice eso no conoce Córdoba. Quien dice eso, quien dice eso no conoce Córdoba, ¿no? Entonces dice acá, América no está exenta de tradiciones como se cree en general. Y ciertamente, quien habla de su ausencia completa no conoce a Córdoba. Pues gracias a Dios, esta docta y santa ciudad las tiene, como tiene también sus casas e iglesias rancias y su sierra. Y para que nada falte, no carece en absoluto de los basaltos que negaba Goethe, aunque sean de una calidad poco útil. O sea que él está en este homenaje en una crítica a la Córdoba que él está dejando, porque para colmo, George Nicolai viene escapado, digamos, de la Alemania de su época, donde estuvo unos días preso por oponerse a la Primera Guerra Mundial, en 1914. Termina en Córdoba, se encuentra con la reforma y dice, bueno, parece que estoy en el lugar indicado, y después pasa lo que pasa con la reforma, digamos. Entonces, ¿qué pasa con este relato mitrista acá? Tenemos un George Nicolai, que es un alemán que está criticando esta estructura conservadora de Córdoba, este relato conservador de Córdoba. Pero hubo intelectuales que escribieron sus propias historias y que, desde mi punto de vista, no se los rescata lo suficiente como para criticarlos. Estoy pensando en el texto que escribe Martínez Paz
1941, que se llama La formación histórica de Córdoba. Ese texto, en las materias de historia argentina que se cursan en la escuela de historia, mucho el perindongui, mucha lectura, digamos, de historiadores de otros espacios, pero no se lee a los historiadores que pensaron la historia nacional desde acá, ¿no? ¿Qué dice ahí Martínez Paz? Que es el Martínez Paz que participó en la reforma del 18, ¿no? Él escribe este texto, La formación histórica de Córdoba, en 1941, y este texto forma parte del capítulo Córdoba de la historia de la nación argentina, publicado por el gobierno nacional, que se publica por una suma extraordinaria que se aprueba durante el gobierno de Justo. Fíjense qué época. En la llamada década infame, así le llaman los revisionistas, digamos, ahora hay todo un rescate, que bueno, fueron años interesantes, y tratando de ver, bueno, qué pasó con la democracia ahí. Pero bueno, ese capítulo de Martínez Paz forma parte de este libro de la historia de la nación argentina. Martínez Paz ahí acuña un concepto que sigue hasta el presente, que es esta oposición Córdoba-Buenos Aires. Y Córdoba siempre la isla, Córdoba siempre como el espacio que va a generar otra alternativa política a la de Buenos Aires. Pero en su momento Martínez Paz, Córdoba la pensaba más como una isla, pero una isla cargada de algún progresismo para ver en términos modernos, ¿no? Rescataba el papel de la universidad, pero también decía que había que ver qué pasaba con los vínculos entre la universidad y la iglesia, ¿no? O sea, esas cuestiones que él plantea, esa dicotomía laica, lo religioso, toda esa cuestión está presente en este texto de Martínez Paz del año 41. Pero también Martínez Paz escribe ese texto, pero con el derrocamiento del peronismo en el 55, Córdoba inaugura otro nuevo nombre que es ser la capital de la libertad, que es un nombre que rescatan hasta el presente el antiperonismo actual, también lo rescatan, ¿cierto? Entonces, ahí se empiezan a datar los documentos de otra manera y el año 1956 es el año 1 de la liberación nacional. Ni 18 Brumario, ni nada. Empezábamos a contar de nuevo, ¿no? Y era el año 1 de la liberación nacional, ¿no? Y bueno, y ahí todo este tipo de relatos, digamos, de esta Córdoba que tiene la universidad, pero una universidad que había sido invadida por el peronismo, para como una universidad que le había dado el título de honoris causa Perón. O sea, ahí se da toda esta disputa peronismo-antiperonismo. Y como somos ayer participé en la presentación con esto termino, en la presentación de un libro sobre Gregorio Berman y la misión psiquiátrica argentina, que cuando Berman participa, digamos, como médico voluntario en la Guerra Civil Española, y en ese texto estaba presente el archivo Berman y estaba presente el CEA. Y entre los agradecimientos del autor, digamos, de Ferrari, justamente lo que decía Fernando Ferrari es, bueno, el papel de las instituciones, de haber albergado ese archivo, como él, como investigador, no desde la historia, sino desde la psicología, había podido reconstruir la vida de Berman. Y yo decía, ahí en esa presentación, ¿qué figuras son las que se destacan en la memoria de los cordobeses, ¿no? En esto de la disputa de sentidos. ¿Qué figuras se destacan? Tenemos ahora una omnipresencia de gustos, ¿cierto? Como el primer gobernante democrático, la ciudad se ha llenado de estatus de gustos, lugares que se llaman gustos, porque tiene que ver justamente con esta disputa de sentidos y cómo Córdoba necesita reactualizar un héroe propio para disputar con la nación, ¿no? Y toda esa cuestión de que en realidad los restos de gusto que están en la catedral son de gusto o son de un cura, pero bueno, ¿qué hizo la Academia Nacional de la Historia? Dijo que bueno, que no importaba la materialidad de la huella, ¿no? Tenía que salir de alguna manera. No importa la materialidad de la huella, importa el sentido. Como diciendo, bueno, si son los huesos de un cura o son de gusto, no sé, pero están ahí en la catedral y están con el Jean Funes y están con el General Paz. Y fíjense que triunvirato, el Jean Funes, el General Paz y Bustos ahí en el medio. Entonces decíamos que, por ejemplo, Berman no tiene ninguna calle con su nombre, ¿no? No tiene ninguna calle con su nombre. Si uno camina por la Costanera puede ver el llamado Castillo Berman, digamos, donde estaba ahí el hospital neuropsiquiátrico, pero también tiene que ver con qué lugar tienen las cuestiones de salud mental o qué lugar ocuparía su figura ahí. Y decíamos ahí que hay una figura que sí, como otras varias figuras,
tienen algún nombre en la cartografía cordobesa, y en ese caso está el nombre de José Guevara, que fue un diputado socialista, asesinado por la Legión Cívica, que es un organismo, un grupo de derecha, digamos, de los años 30, y que Berman justamente participa en ese homenaje a José Guevara. A él lo asesinan en los años 30 y en 1984, a pedido del Partido Socialista, hay una plaza en Barrio Altamira que lleva el nombre de José Guevara. Fíjense, está en Barrio Altamira, no está en el Cerro de las Rosas, no está en el centro, no sé, tampoco Guevara se hubiera querido, si hacemos hablar a los que ya no están, el nombre de una plaza en los cerros, no hubiera sido. Pero bueno, justamente jugando con estas imágenes de con qué nombres de calles nos cruzamos, quiénes son los que están presentes y qué hacen que recordemos, ¿no es cierto? Y que estén presentes y que tiene que ver con estas disputas por el sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso quería conversar con ustedes. Gracias, Marta. Vamos a darle ahora la palabra a Claudio Díaz. Lo presento brevemente, licenciado en Letras, magíster en Sociosemiótica, doctor en Grite, Letras. que no, de fondo no le escuchamos. ¿No me escuchan? Bueno, No, de vamos de fondo nuevo. no. Y empiezo al revés. Doctor en Letras, magíster en Sociosemiótica, licenciado en Letras. Profesor titular de Sociología del Discurso en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la Nacional. Desde hace 10 años dirige el equipo de investigación Músicas Populares, Discurso y Sociedad, abocado al estudio de las músicas populares desde una perspectiva sociodiscursiva. Es autor de, entre otros textos, Libro de Viajes y Extravíos, Un recorrido por el rock argentino, 1965-1985, publicado en el año 2005. Variaciones sobre el zar nacional, una aproximación sociodiscursiva al folclore argentino, 2009. Es coautor también junto a Natalia Díaz y Florencia Páez de Bailar en San Antonio, Testimonios y reflexiones sobre el Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Redondo, 2012. Es compilador de textos reunidos en Fisuras en el Sentido, Músicas Populares y Luchas Simbólicas del año 2015, y en colaboración con Berenice Corti, de Música y Discurso, Aproximaciones Analíticas desde América Latina, 2017. Ha sido compilador de los dossiers Nuevas Articulaciones entre Folclore, Política y Nación en América Latina, revista Recial, y La Afectividad en la Música Popular, Dispositivos de Enunciación, Emociones e Interpelación, revista del Instituto Superior de Música. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos a Marcela, a Marcelo, y fue un gusto realmente compartir la mesa con Marta y con Silvia. Especialmente me parece que el tema es muy convocante en este momento, con este ataque que estamos viviendo a la universidad. Ustedes seguramente lo que voy a decir van a notar un aire de familia muy grande con lo que dijo Marta, con lo que dijo Silvia. No es casual, porque con Marta venimos compartiendo el mismo espacio de trabajo hace un montón de años y casi todo lo que pienso está formateado por la guía que tuvo Silvia sobre mí. Ella fue mi directora de la tesis de maestría y una gran maestra para mí, así que no se sorprendan si las cosas que yo pienso están en el camino que fue abriendo ella. Ahora, esta cuestión del Estado de Universidad y Cultura, yo quisiera empezar por la cultura y por una experiencia personal. El verano pasado, y bajo el estupor, digamos, que me había producido el triunfo libertario, y claro, ya se veía venir desde agosto, desde las primarias, pero se había concretado a fin de año. Me puse a leer una serie de cosas para tratar de aclarar la mente sobre lo que estaba pasando, y entre esas cosas me leí completo desde la página 1 hasta la 450 y pico el libro La batalla cultural de Agustín Laje. No sé si lo han escuchado nombrar, si lo han visto. Sí, pero no nos animaríamos a esa Había que, Mejor tu síntesis. había que darle, me pareció a mí. Y me dio mucho para pensar, ¿no? Y una de las cosas que pensaba que este tipo de derecha, esta nueva derecha con personajes como este, se viene tomando muy en serio el pensamiento crítico, la tradición del pensamiento crítico y emancipatorio, mucho más en serio que lo que nosotros nos venimos tomando el pensamiento de esta nueva derecha. Hay poco material escrito, el libro reciente de Pablo Semán y el libro de, ¿cómo se llama el historiador? No se me fue el nombre ahora, pero hay poco material escrito. A mí me hizo
pensar mucho y quería ver, bueno, qué estaban leyendo y qué estaban diciendo, ¿no? Y puedo hacer una lectura muy interesante, muy fundada, de toda la tradición del pensamiento crítico y de los proyectos emancipatorios, de Gramsci a Althusser, de Adorno a Marcuse, a Habermas, pasando por los estudios culturales, o sea, una buena lectura hacen, ¿no? Y me parece que justamente esta nueva derecha, y particularmente Agustín Laje, es en la lectura de esa tradición de pensamiento crítico, es donde aprende el valor de la cultura, el valor de las luchas simbólicas, y por eso le dan la importancia que le dan, la centralidad que le dan en su discurso a esta idea de la batalla cultural. Aunque claro, para hablar de la batalla cultural parte de una hipótesis bastante desopilante, digamos, que no es propia de él, sino que es de todo este sector, y es que su hipótesis es la siguiente: hay que dar una batalla cultural porque la hegemonía global de la cultura es zurda, es marxista. Todos los medios de comunicación, desde la CNN hasta Disney, pasando por todas las academias, por todas las radios, son todos zurdos. Entonces, por eso hay que dar una batalla cultural, porque hay que salir al cruce a este mundo de sentido formateado por el marxismo, ¿no? La hipótesis es absurda, pero sin embargo, el recorrido que hace para tratar de pensar esto es interesante. Y una de las cosas que hace es describir las condiciones para que haya realmente una batalla cultural. Porque el tipo, leyendo toda esta tradición, dice, bueno, obviamente la cultura está cambiando todo el tiempo, obviamente los sentidos están siempre en disputa, la historia está siempre en disputa. Pero dice, hay momentos cruciales donde se produce un cambio profundo, un cambio estructural, un cambio sustantivo. Y esos son los momentos donde están dadas las condiciones para una batalla cultural. Y a mí me parece que lo que percibe es algo que efectivamente está pasando. Es un cambio muy profundo en las subjetividades que está ocurriendo verdaderamente, aunque en mi opinión se equivoca al pensar que ese cambio se define en una batalla cultural que se va a dar ahora. A mí me parece que al contrario, la emergencia de estas nuevas derechas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, hay que pensarla como un cambio profundo en las subjetividades, pero que se viene produciendo no de ahora, sino de hace 40 o 50 años. Hay un cambio que ya se ha producido y es lo que hace posible que haya una masa de gente en condiciones de ser interpelada por este relato de las nuevas derechas. Entonces eso me llevó a mí a pensar en un texto que yo leí hace tiempo y que me parece que tiene mucho que ver con esto. Es un texto de 1993, una entrevista que le hacen a Cornelius Castoriadis y que lleva el título de El avance de la insignificancia y que terminó dándole título a todo el último tomo de Las encrucijadas del laberinto, El avance de la insignificancia. Bueno, como se sabe, Castoriadis estaba convencido que en el dominio histórico social, el dominio del hombre, decía él, el factor clave para Castoriadis es la creatividad humana, la capacidad de los seres humanos de crear en el sentido más radical de la palabra, ¿no? Y en su mirada, los seres humanos creamos las instituciones que le dan forma a las sociedades en que vivimos, ¿no? Y el fundamento, lo que le da coherencia a esas instituciones, a esas sociedades, es lo que él llamaba las significaciones imaginarias sociales, ¿no? Ese núcleo de sentido construido, creado por los propios seres humanos, y que no solamente le dan coherencia a las sociedades, sino que, y esto para mí es muy importante, también dotan de sentido a las vidas humanas individuales, ¿no? Uno siente que su vida tiene sentido porque participa de ciertas creencias, de ciertos valores que han sido construidos colectivamente, pero uno no sabe que han sido construidos colectivamente. Le parecen que son el orden natural de las cosas y por eso uno enfrenta las frustraciones de la vida, con los dolores, lo que sea, con cierto sentido que está provisto por esas significaciones imaginarias sociales, aunque uno no sepa de dónde salieron. Ahora, una cosa que le interesaba mucho a Castoriadis era su idea de que el occidente moderno, los países occidentales, digamos, son herederos de una significación imaginaria particular que emergió en la antigua Grecia, y es la idea de la autonomía, la idea de las sociedades como entidades autónomas y autoinstituidas, ¿cierto?
que se autoinstituyen y que no son el resultado de una ley heterónoma que viene desde fuera de la sociedad. Y justamente el ideal democrático, la idea de que podemos discutir y proyectar colectivamente el sentido hacia dónde vamos o las direcciones que queremos tomar, está muy vinculada a esa idea de una sociedad autoinstituida que según Castoriadis nació en la antigua Grecia y que la modernidad occidental de algún modo hereda, ¿no? Ahora, en la modernidad occidental, y tenemos que pensar esa modernidad occidental después del proceso crítico que termina con esas significaciones imaginarias que organizaban la vida en la Edad Media, con la idea de Dios en el centro y demás, a partir de ahí podemos hablar de una modernidad occidental. Decía Castoriadis que en esa modernidad occidental, durante mucho tiempo convivieron dos núcleos de significaciones imaginarias que convivían, pero que tenían muchas diferencias, casi eran opuestas entre sí. Y él dice, por un lado, uno de esos núcleos tenía que ver con lo que él llama el proyecto de autonomía, tanto social como individual, que tiene que ver mucho con el ideal democrático como forma política. La idea de una sociedad autoinstituida de individuos que deciden sobre sus propias vidas en el marco de negociaciones colectivas y en el marco de relaciones democráticas. Ahora, ese proyecto de autonomía convivía en la modernidad occidental con un proyecto que él le llama el proyecto de expansión ilimitada de la racionalidad instrumental. El proyecto de expansión ilimitada de las racionalidades de origen del capitalismo, ¿no? La idea de dominarlo todo, de reducir todo a los intereses humanos, entendido específicamente como intereses económicos, y la expansión ilimitada de la economía. La idea de la relación entre economía y progreso, la idea misma de progreso vinculada al aumento permanente, al crecimiento permanente de la economía, tiene que ver con ese otro núcleo del mundo occidental moderno, ¿no? Ahora, según Castoriadis, en el periodo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, con la constitución de los estados socialistas en la forma de la Unión Soviética, su fracaso y su caída finalmente, y junto con eso la degradación de la democracia en Occidente, que se fue convirtiendo cada vez más en una serie de mecanismos puramente formales, etcétera, etcétera, la caída de estos totalitarismos, digamos, produjo un momento de fuerte pensamiento crítico hacia la modernidad en su conjunto, ¿sí? Adjudicándole a la modernidad y a la idea de lo moderno y a la razón moderna, a la herencia de la ilustración, etcétera, etcétera, todos estos monstruos. Es como si de aquella famosa frase que el sueño de la razón engendra monstruos, hubiera habido un momento, y estoy hablando de los años 70, 80, 90, en el que solo fuimos capaces de ver los monstruos. Solo fuimos capaces de ver los monstruos creados por la razón y fue perdiendo crédito, se fue olvidando, fue quedando en la oscuridad el proyecto de autonomía que también era parte de esas significaciones imaginarias de la modernidad, ¿no? Y para Castoriadis, en el momento que a él lo entrevista, en los años 90, él decía, la etapa actual, los 90, estamos hablando, ¿no? Es una etapa, decía él, no tanto de crisis, porque una crisis siempre implica que se está en las puertas de un cambio, de algo nuevo que está por aparecer. Él no veía que eso estuviera pasando, sino simplemente una etapa de descomposición, de degradación, digamos, de la modernidad occidental, donde se había desacreditado completamente el proyecto de autonomía y todas las significaciones que están vinculadas a eso. ¿Pero por qué decía esto? Porque al haberse desacreditado, haberse olvidado el proyecto de autonomía, lo que había quedado en pie como único centro de la modernidad era el otro proyecto, el de la expansión ilimitada de la razón instrumental. El capitalismo global, el triunfo final del capitalismo, su expansión a escala global, y este momento en que la forma mercancía lo va colonizando absolutamente todo, incluyendo las palabras, e incluso, fíjense, incluyendo el deseo, hasta el deseo mismo es colonizado por la razón instrumental y por la forma mercancía. Entonces, en ese momento, y esto ya lo digo yo, no lo dice Castoriadis, es como si la economía se hubiera convertido en una nueva forma de ley heterónoma, ahora que el proyecto de autonomía, de la idea de una sociedad autoinstituida, ha quedado un poco desacreditada.
yo pensaba cuando leía esto, releía esto y pensaba esto, en esas palabras famosas, ustedes las deben recordar, cuando en una conferencia de prensa un periodista interpelaba a Barack Obama con algunas preguntas comprometedoras y el tipo le contestó, es la economía, estúpido. ¿Se acuerdan de eso? O sea, el presidente del país más poderoso de la Tierra decía, y no, yo con la economía no puedo hacer nada. Los mercados están por encima de mí, la lógica económica está por encima de la lógica política. Es la economía, estúpido, ¿no? Esta idea de que el mercado se regula solo y que todo se resuelve en el mercado, que está en el sentido común, no está solamente en las personas poco ilustradas, está como una especie de verdad establecida, ¿no? Entonces, yo veo como dos grandes consecuencias de estas transformaciones. La primera, el Estado, porque eso tenía que ver lo que estábamos hablando, el Estado, que fue necesario, fue una herramienta absolutamente necesaria en el desarrollo del capitalismo, impulsado por la propia burguesía, ahora se ha vuelto innecesario. Y entonces se ha vuelto objeto de una crítica feroz de compañías multinacionales, de grandes corporaciones globales que quieren deshacerse de los estados, porque esos estados que habían necesitado en su momento para combatir la nobleza y el clero, ahora se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo del capitalismo. Y por otro lado, la segunda consecuencia es que aquel sujeto disciplinado para el trabajo producido por las instituciones disciplinarias de las que hablaba Foucault ya no es necesario. No solo que no es necesario, sino que es un obstáculo. Se necesita otra clase de sujeto, digamos. De aquel sujeto disciplinado pasamos a un sujeto que no quiere restricciones a su libertad, porque piensa en su posición en la sociedad como alguien que solamente quiere la libertad de poder consumir lo que quiera, porque la única forma de valor que existe es la forma mercancía. ¿Se entiende? Bueno, para mí, ese es el gran tema del análisis que hace Zygmunt Bauman sobre el consumismo a principios de este siglo. En los años 2000 y 2008 publicó una serie de trabajos, ¿no? Porque decía Bauman, hablar ahora de una sociedad de consumo, de una sociedad de consumidores, no es solamente hablar de un cambio de acento en la organización de la producción capitalista. Y más que eso, se trata de un cambio profundo en la subjetividad, porque dice Bauman, en el capitalismo anterior, antes de estas transformaciones, la identidad social de los sujetos se constituía en el trabajo, en el lugar que cada quien ocupaba en el mundo del trabajo, ¿no? Pero en este capitalismo contemporáneo, en realidad la propia subjetividad, la identidad de cada quien se construye en el consumo, en lo que cada quien es capaz de consumir y con lo que cada cual elige consumir. Entonces, el único tándem que ha quedado en pie, la única significación que ha quedado en pie como organizadora de la vida es el tándem dinero-consumo. Solo queremos dinero para poder consumir y en función de qué elegimos consumir constituimos nuestra identidad, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en esto de las estafas piramidales que ocurre permanentemente, ¿cómo se explica que alguien caiga tan fácilmente en esas estafas piramidales? Porque es una forma de conseguir dinero, es una tentación. Puedo conseguir dinero rápido. Ya nadie piensa en eso, bueno, voy a tener un trabajo, no quiero conseguir dinero rápido, apuesto, entro en propuestas de porque necesito dinero rápido para poder consumir y así tener un lugar respetado en la sociedad, digamos. Bueno, justamente a eso es lo que Castoriadis llamaba el avance de la insignificancia. Yo me permití citar un pedacito de Castoriadis en esa entrevista. Sí, cuando, como es en el caso de todas las sociedades occidentales, se proclama abiertamente que el único valor es el dinero, la ganancia, que el ideal sublime de la vida social es el enriquecerse. ¿Podemos concebir que una sociedad pueda continuar funcionando y reproduciéndose sobre esta única base? ¿No? La insignificancia que si las significaciones imaginarias que organizan la vida son solamente el dinero y el consumo, es difícil pensar que esas significaciones puedan dotar a las vidas individuales de sentido, ¿no? Porque si el sentido depende de cuánto dinero consigo para consumir, y nosotros vivimos en una sociedad donde más del 50% de las personas son pobres, es claro explicarse por qué las enfermedades psiquiátricas del momento son la depresión, los ataques de pánico, la frustración, porque es un ideal, un organizador de la vida inaccesible para la mayoría.
Entonces, la insignificancia en ese sentido se produce una especie de vacío en la vida, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo quería señalar es que, pensando en cómo este tipo, Agustín Laje, lee la historia del pensamiento crítico y de los proyectos emancipatorios, me dio por pensar que de algún modo, indirectamente, el pensamiento crítico, el pensamiento emancipatorio, también de algún modo contribuyó a este vacío de sentido que caracteriza la sociedad contemporánea. Porque así como la crítica primero se dirigió hacia la idea de Dios y todas estas ideas heterónomas medievales, la crítica después se dirigió también a los grandes relatos, a las instituciones disciplinarias, a los sistemas clasificatorios, a la razón misma y a la misma idea de verdad, ¿no? Por supuesto, todas críticas necesarias porque tenían que ver con el desarrollo del pensamiento y con las condiciones históricas de cada momento, pero de algún modo contribuyeron a la generación de ese vacío y por lo menos lo que yo veo que hace Laje con esa tradición, ¿no? Es como si dijera, tiene razón Althusser, el Estado y los aparatos ideológicos del Estado, como la universidad, son un horror. No lo digo yo, lo dijo Althusser, lo aprendí de Althusser, ¿no? Y entonces, claro, pero ¿a dónde llega? Claro, si las universidades son un aparato ideológico de Estado y el Estado solo sirve para la dominación y para disciplinar a los individuos y para quitarle la libertad, entonces las universidades son un centro de adoctrinamiento, lo dice el presidente. ¿Dónde lo saca? Laje, de Althusser lo saca, ¿no? Es como si dijera, tiene razón Foucault, las instituciones disciplinarias son un horror, como por ejemplo la escuela, los hospitales, las fábricas, todo le quita libertad al individuo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar los hospitales, las fábricas, las escuelas y todo lo que le quite libertad al individuo de la órbita del Estado, ¿no? Deben entrar en la órbita de la libertad, deben flexibilizarse en los términos del mercado. Es como si dijera, los postestructuralistas tienen razón, la verdad no existe. La verdad solamente es un invento del poder para legitimar la dominación. Y de la verdad, de la idea de verdad, se ha apropiado una casta, la casta de los académicos. Entonces tenemos que quitarle a los académicos el monopolio de la verdad porque tenían razón quienes decían que la verdad es solamente una construcción para la dominación. Y entonces liberar la opinión, liberar la palabra y que cada cual pueda decir lo que quiera, en un mundo donde cualquier enunciado es equivalente a cualquier otro enunciado independientemente de la forma como ha sido producido. Y entonces uno se encuentra con el mundo de la posverdad en las relaciones, en las redes sociales, donde el propio presidente puede decir cosas que son abiertas, pero evidentes mentiras, sin sufrir ninguna clase de consecuencias, ¿no? Hay un sociólogo que tal vez seguramente lo han leído, lo conocen, que es Danilo Martuchelli, que en un trabajo de 2007 que hablaba de una sociología a la escala del individuo, propone otra idea que a mí me parece también que casa bien con lo que venimos diciendo, que es la idea de cómo ha cambiado la cuestión de la autonomía en las sociedades contemporáneas. Si para Castoriadis la autonomía, el proyecto de autonomía era un proyecto emancipatorio, autonomía tanto en términos sociales como en términos individuales, en el mundo contemporáneo de este individualismo extremo, la autonomía en realidad es un mandato, o sea, es una prescripción, ¿no? La prescripción a la autonomía termina siendo una nueva forma de inscripción subjetiva de la dominación, porque viene junto con la prescripción de la independencia y la prescripción de la autenticidad. Cada individuo debe ser autónomo, independiente y auténtico. ¿Qué significa ser auténtico? ¿Cómo se consigue la autenticidad? Y consumiendo, generar un sistema de consumo que sea diferente de todos los demás. Un peinado que no se parezca al de nadie, un tipo de literatura que no se parezca. Cuanto más cosas mezclo y más raro soy, más identidad, más auténtico soy. ¿No es cierto? Y la autonomía, en definitiva, es la prescripción de que no tenés que depender de nadie, no tenés que depender de nada, no tenés que tener relaciones duraderas que generen dependencia, ni laborales, ni familiares, ni de pareja, ni de ningún tipo. El individuo autónomo, independiente y auténtico es el individuo parado, solo, sin relaciones frente a la góndola del gran supermercado del mundo. Pero esta es una prescripción
No es un proyecto, es algo que se debe ser. Si no logro ser eso, soy un mal consumidor. Y si no soy un buen consumidor, no tengo lugar en esta sociedad. Esa imagen es peor que la que yo diga. Bueno, voy a tratar de decir algo No, que ahora positivo. está por agregar algunos parrafitos de lo que pedimos para levantar. Vamos a ver si me sale. Lo que yo digo que, fíjense en este mundo de la economía de mercado, entonces nos hemos acostumbrado y nos hemos acostumbrado a ver como un valor. Nosotros estamos viendo mucho en la música popular contemporánea, en toda esta generación del trap y qué sé yo, el tema de la fluidez, de lo no estable, de lo cambiante, es un valor. Se vive como un valor. Se rechazan las relaciones de pareja porque la estabilidad es algo malo. ¿Está bien? Ahora, en este mundo de inestabilidad total, de cambio, de flujo, esta fluidez líquida que decía Sigmund Bauman, ¿no es cierto? Hay una sola cosa que es estable, hay una cosa que es inmodificable, que es parte del orden natural de las cosas, que es la economía de mercado. Eso no se discute. En eso estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo todos, pienso por ejemplo en el mundo de la movida de la música popular del trap, los que tienen posiciones de izquierda y los que tienen posiciones de derecha también están de acuerdo en eso. ¿Sí? Ese tipo de valores son comunes. Y Pablo Semán, en este texto que yo les decía que salió el año pasado, agrega algo más. El discurso que el progresismo ha venido teniendo acerca del Estado, esto de reivindicar el Estado como la cosa pública, eso, en realidad si uno piensa en este cambio que ha habido en las subjetividades, por un lado choca con estas subjetividades, ¿no? Se da de narices porque estas subjetividades están construidas de otra manera. Pero además, nuestro discurso sobre el Estado es inconsistente con la experiencia de los sectores populares en su relación con el Estado. Cuando Alfonsín decía, con la democracia también se cura. Bueno, si uno es pobre y tiene que atender su salud en un hospital público, y no tiene esa misma percepción, ¿no le parece que con la democracia se cure? ¿No? Porque es muy dificultoso, porque los turnos te lo dan para dentro de 50 meses, porque en los hospitales no hay medicamentos, porque, o sea, la realidad de la experiencia en el hospital público es muy dura, ¿no? La seguridad, si el Estado supuestamente tiene que garantizar seguridad, ¿cuál es la experiencia de los sectores populares con la fuerza de seguridad? Es medio ingenuo pensar que los sectores populares sientan que las fuerzas de seguridad están para protegerlos, ¿no? Para protegerlos del delito o cosas por el estilo. Y lo mismo pasa con la educación, ¿no? Hay algunos testimonios en ese libro de Semán que son desgarradores, de pibes que dicen, no, sí, yo banco la escuela pública, pero la escuela pública a la que yo fui era un desastre. El edificio se caía de a pedazos, los profesores ganaban 2 mangos, teníamos un día de clases sí, 5 días de clases no. Y esos mismos pibes, un poco pensaban, cosas que comentábamos antes, de que vos leía cuando decía estas cosas que van dando vueltas en el sentido común. Si vos a ese pibe le preguntas, ¿y vos querías la escuela pública o preferirías ir a una privada? Y te dice, yo quiero una privada. Pero no porque sea tonto, es porque su experiencia con el Estado es muy diferente de la experiencia con el Estado que tenemos los que formamos parte de los sectores ilustrados de la clase media y demás, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece para mí este fondo que vos decís de resistencia y de posibilidades de algo nuevo? Y para mí en estos meses de gobierno libertario aparece por primera vez con toda claridad cuando aparece el conflicto universitario. Antes habían sido como cosas parciales, que un día se la agarraba con uno, otro día se la agarraba con otro. Empezó a verse algo más masivo con el ataque a los jubilados. Pero recién se ve una reacción masiva que va más allá de los sectores universitarios con el ataque a la universidad. Pareciera ser que hay una especie de excepcionalidad de la universidad dentro de la percepción que la sociedad tiene del Estado. O sea, el Estado es una porquería, el Estado es corrupto, son todos chorros. La universidad no. Alguno dirá sí, pero también hay una especie, o sea, sigue siendo un lugar de esperanza la universidad. Incluso yo hasta me sorprendo, por ahí me sorprendí estos días de ver esos niveles de adhesión, ¿no? Que el 80% de los encuestados banquen la universidad, ¿no? Sorprende porque hasta uno mismo tiende a pensar que, bueno, en realidad es una élite, pero la gente lo ve como una posibilidad y por eso me parece que se apoya esta lucha, ¿no? Entonces ahora yo quisiera cerrar esto con una pregunta, ¿no? Teniendo este antecedente de la reacción que produce
este ataque a la universidad y como parece manifestarse este fondo de posibilidad de resistencia y de enfrentar esto que estamos viviendo. Pero hay una pregunta que hace, bueno, ¿qué pasa con estas posibilidades en el mediano plazo y en el largo plazo? Porque esta lucha de la universidad y la de los jubilados son coyunturales, o sea, en algún momento se va a resolver de alguna manera y eso va a ser más o menos pronto, porque espero que para bien. Ahora, ¿qué pasa en el mediano plazo? Porque todavía estamos en un sistema democrático que evidentemente está en peligro, porque estos discursos violentos te hacen pensar en el peligro, pero estamos en un sistema democrático. Entonces, hay una forma de cambiar esta situación que es en elecciones. Pero empieza a haber elecciones el año que viene, y después hay elecciones presidenciales. Entonces yo me preocupo cuando escucho algunos discursos que parece que no confían en algo que estamos necesitando a gritos, que es dar paso a la creatividad popular, dar paso a la creatividad de las bases, dar paso a que la gente exprese cosas nuevas y no que volvamos siempre con esta idea de que vamos a volver, ¿no? ¿Vamos a volver a qué? ¿Vamos a volver quién? Ya volvimos una vez. Y ustedes se acordan del discurso del expresidente que decía volvimos para ser mejores. Y después de esos 4 años, la situación había empeorado tanto que dimos lugar a la llegada de esta derecha. Volvemos, ¿quiénes? ¿Volvemos a qué? ¿No? Es una pregunta para el mediano plazo. Pero la pregunta para el largo plazo, para mí, es más importante todavía. Y es, ¿seremos capaces de pensar alternativas más profundas? Alternativas que repongan como significación imaginaria clave de la sociedad la idea de un proyecto de autonomía, la idea de una sociedad autoinstituida, la idea de una libertad que no sea solamente la libertad de consumir, la idea de una economía que no necesariamente se tenga que llevar puestos los recursos del planeta, la idea de una sociedad en que las cuestiones de género no sean solamente la agenda de una minoría, sino que sean factores de cambio profundo de las relaciones sociales. Porque lo que yo me planteo es, si no somos capaces de eso, estas derechas van a seguir prosperando. Tenemos que ser capaces de presentar una idea, pero que sea creíble y que de algún modo se haga cargo y entienda que las subjetividades han cambiado y han cambiado muy profundamente. No podemos seguir hablando a sujetos que ya no existen. Tenemos que encontrar la forma de interpretar a estos que sí existen y que están formateados por esta realidad. Discúlpeme si no fue muy